Oye, tenemos en pantalla una mujer encantadora que a todos no sé cómo es, nos iluminó acá en el estudio. Sí. Carol, ¿cómo estás? Buenos días, doctora. Muy buenos días, qué rico escucharlo. Me imagino que estás vía Skype. ¿Estás en qué lugar del mundo? Porque usted viaja mucho, tiene muchos eventos, muchas charlas. ¿Dónde se encuentra? Estoy en Melbourne, Australia, y sobre todo compartiendo un análisis objetivo de lo que está pasando en nuestro país. Oye, Carol, tú me imagino que tienes, antes de entrar en materia, me imagino que tienes un poquito la sensación de lo que sucedió en nuestro programa a través de tu intervención, lo bien que le hizo a nuestro corazón y lo mucho que aclaraste cómo proyectar el futuro de manera más pacífica en Chile. Correcto, y sobre todo usando la ciencia con la conciencia, ¿no? Tú nos explicabas en esa oportunidad, no sé si ustedes lo vieron, al público, que tú hablabas de cómo establecer una proyección para Chile, entendiendo como base la educación. Esto que se llama el premercado, el mercado y el posmercado, y en definitiva tener como plataforma de crecimiento el amor y la educación. Correcto, creo que esa es la clave de todo. Los felicito a ustedes por el análisis tan profundo. Sobre todo dan el contraste de análisis agudo de la seguridad de nuestro país, pero al mismo tiempo la oportunidad de transformarse en conjunto como sociedad. Carol, para toda la gente que no tuvo la oportunidad de conocerte o de verte cuando estuviste aquí en el estudio del Mucho Gusto, si nos pudieras hacer un resumen de lo que ese día nos presentaste, porque tu historia de vida tiene que ver con eso, con el conocimiento de no tener los recursos pero salir adelante. Correcto, entonces yo explico en 3 términos simples: nací mujer, indígena y pobre. Me hubiese quedado en Chile, hubiese tomado 180 años salir de ese hoyo profundo de discriminación, ¿no? Ajá. O sea, eso es súper importante. Es esencial entender porque hay muchos talentos enterrados. Hay talentos que no salen, creativos, científicos, ministerios específicos para los niños de pobreza, ¿no? Y eso es muy frustrante, no tener esa posibilidad. Y teniendo esa mirada tuya, ¿qué análisis puedes hacer de estos 40 y algo de días que han pasado desde el estallido social? Toda la evolución que ha tenido. Mira, como mujer yo creo que estamos dentro de un embarazo que acaba de dar parto, que estamos transformando una nueva sociedad. Tengo mucha esperanza de que todo este dolor, sangramiento, la pérdida de víctimas, la pérdida de nuestros carabineros, los lesionados, han sido sangre pura de abuso de todas partes, desde la delincuencia, desde el Estado, pero nosotros como ciudadanos tenemos la oportunidad de poner en la mesa nuestras prioridades, que son tener una familia sana, tener educación, tener la libertad y autonomía de vivir feliz. Eso viene. Y Carol, dentro de ese diagnóstico, ¿has visto cómo evolución al gobierno, al Estado, con respecto a lo que se espera de cómo deberíamos cerrar este ciclo, comenzar otro? Porque tú hiciste una crítica muy cariñosa, pero muy directa al presidente Piñera en aquel entonces. ¿Cómo lo ha hecho el gobierno y cómo lo podría hacer mejor? Lamentablemente en nuestro gobierno no es la respuesta está en la comunidad, está en la educación que ustedes le están permitiendo por primera vez en la historia de Chile, que personajes como nosotros seamos visibles, los científicos, los profesores, los músicos, todas estas personas que están transformando socialmente a la población y que el gobierno solamente está enfocado en el mercado. Necesitamos el premercado y el postmercado. Es cierto. Generar todo ese ecosistema con colaboración, y por eso yo acepté esta invitación desde Australia, porque ustedes lo están haciendo. Y lo hemos intentado hacer con mucha intensidad. ¿Sabe quién le va a hacer una pregunta? Pura luz, María Soledad Boneto. No sé si pura luz, Carol, felicitarte. Son muchos los testimonios que en los medios de comunicación durante muchos años estuvimos recogiendo respecto de personas que están haciendo tremendos aportes como el tuyo. Es verdad que no fueron protagónicos, pero sí me parece interesante que se recogieron durante años cómo ustedes iban haciendo ese aporte. Y quería preguntarte, a propósito de conversaciones que tuve este fin de semana,
dado que la crisis nos ha llevado a todos a hacer un proceso de reflexión interna, conversé con varios padres. Yo no soy madre todavía, pero conversé con muchos padres que se planteaban esa duda de cómo hacerlo mejor, ¿no? De cómo entregarles mejores herramientas a sus hijos para que estos hijos sean respetuosos, solidarios, tengan sentido de comunidad en medio de este sistema capitalista crudo en el que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo hacer esa reflexión y ayudar a los padres con distintas herramientas para poder encauzar, ¿no?, a sus hijos en un mejor y mayor sentido comunitario? Mira qué linda pregunta. A pesar que tú no eres madre, pero sí tú estás consciente de que el futuro nuestro depende de los niños. Claro que sí. La única esperanza que tenemos es que cada niño chileno sea amado, respetado, y la palabra que no uso mucho en la autoridad es que viva una dignidad. Claro. Y eso se vive en el hogar. Pero si la mamá y el papá constantemente tienen que ir a trabajar, tienen que dejar a su familia botada, sin un lugar de jugar. Imagínate, mi hija está aquí en Australia hace 3 semanas y la profesora mandó a llamar. Es decir, que ella se permita jugar en la clase, claro, porque es el lugar sagrado. Y ella me explica, me dice, mamá, en Chile me obligaban a estudiar porque yo tenía promedio 6.9. Entonces ella no sabía jugar. Y eso es lo más importante para nuestros niños chilenos. Con este dolor, con este lío social, con esta delincuencia, tenemos que enseñarles a ser resilientes. Es decir, escuchemos música, niños. Sí. Eso se va a resolver. Sí. Son cosas de adultos. Sí. Tenemos que amarlos. Claro, como que en el amor parece que nace todo, pero una pregunta, por ejemplo, sobre cómo enseñarles que la autoridad es autoridad. Te voy a poner un ejemplo súper simple. Conversábamos sobre alumnos que van a colegios particulares, privados, donde prácticamente le dicen al profesor, oye, mi papá te paga por esto. Así es que a mí no me corrijan mucho, porque mi padre te paga una cosa que a mí, por lo menos en mi generación, jamás se nos hubiese ocurrido hacer y que yo creo que está relacionado con este sistema capitalista que tenemos. Entonces, ¿cómo educar también a los niños en el respeto por la autoridad? Sea la autoridad los padres, sea la autoridad los profesores, sea la autoridad un carabinero. En el colegio. No sé, en el colegio, en cualquier ámbito hay un proceso autorial que todos nosotros seguimos asistiendo, pese a que somos adultos. Tenemos jefes, tenemos autoridades en la policía, etcétera. Lo que pasa es que el respeto se gana. Ah, claro. Y nuestras instituciones están colapsando porque perdieron nuestra confianza. Eso es cierto. El abuso entre niños es muy grande en Sename. Los profesores no han sido responsables. Venden whisky, hacen rifas, tratan al apoderado como cliente. Sí. Entonces, la autoridad no está ganando su respeto porque no nos respeta a nosotros. A nosotros se nos mantiene afuera. Hicieron una ley de convivencia donde no se le preguntó a los apoderados. Entonces, el lugar más sagrado de educación es tu hogar, es tu entorno, donde tú le manejas tus valores culturales, claro, porque por siendo chilenos somos solidarios. Hace un terremoto y todas las familias se unen. Entonces, tenemos que valorar el simbolismo no de la autoridad, sino que de la dignidad humana. Sí, pero acá hay, Carol, acá hay un problema, porque yo estoy de acuerdo con tu diagnóstico, pero el problema es, de cierta manera, que las confianzas se ganan, o sea, hay que volver a ganarla, y en ese sentido tiene que haber una unidad de ponernos de acuerdo, todas aquellas instituciones que nos han fallado, entre comillas. Pero a mí me gustaría preguntarte con respecto al diagnóstico del mediano plazo, porque hoy día estamos viviendo, por ejemplo, que un tema de la seguridad, del orden público, mañana sigue produciéndonos mucho miedo. Hemos recibido acá algunos diagnósticos muy apocalípticos en el sentido de que no se ve un futuro muy auspicioso para Chile. Desde ese punto de vista, ¿cuál es tu diagnóstico para Chile en el mediano plazo? El diagnóstico es bastante optimista. Mira. Porque la comunidad lo está haciendo. Les doy un ejemplo. En Temuco un señor iba a perder su casa. ¿Ya? Y en 8 horas... por Facebook, la comunidad se juntó y no perdió su casa. ¿Ya? Entonces, nuestras autoridades tienen que saber cómo trabajar con la junta de vecinos, con el consultorio, con las iglesias, donde todos somos dentro de una equidad
iguales. Y eso no sucede hoy. Hoy estamos luchando por darle más autoridad a los carabineros, pero no a la Junta de Vecinos o no a los consultorios, porque nos vemos que estamos al servicio de las autoridades, pero es al revés. La autoridad está en el servicio de la comunidad. ¿Cierto? Entonces, la voluntad comunitaria existe. Tenemos que estimularla como ecosistema, con respeto. Carol. Sí, bueno, estamos, Sí. estamos en un contexto particular, digamos. Uno espera que esto pase y que se pueda construir una red social de mediano y largo plazo. Hoy día, claro, el orden público, la delincuencia, son temas que están en la agenda y evidentemente el fortalecimiento de la autoridad en un contexto como este es muy importante. Pero a mí no me parece anecdótico que tú estés en Melbourne, ¿ah? Y en Australia, donde es un país que ha enfrentado desafíos culturales enormes. O sea, un país que fue primero subpoblado en sus inicios, o sea, faltaba mano de obra, hubo que traerla de otras partes del mundo, con un diseño económico, digamos, muy precario en su inicio, una colonia británica que no tenía prácticamente nada. ¿De qué época estás hablando, José, ahí? Estoy hablando de la colonización británica del siglo XIX, XVIII, donde la verdad es que había muy poco, era un terreno muy vasto, y hoy día la sociedad australiana, si nos vamos también a la neozelandesa, ha logrado navegar por dificultades culturales y construir desde ahí, digamos, una nación muy próspera y que se basa en el respeto al individuo, al ciudadano. ¿Y por qué cito esto? Porque yo creo que el ombliguismo también nos ha hecho muy mal en Chile. A lo mejor estamos atrapados entre la cordillera y el mar, somos muy angostitos y eso nos ha también cerrado un poco la mente. Y cuando alguna gente dice, pero ¿cómo nos comparamos con esta nación o con otra? Yo tengo el derecho a compararme con quien yo quiera. Yo no voy a subestimar a mis ciudadanos, a mi gente. Yo creo que podemos hacer las cosas tan o mejor que otras naciones, independiente de nuestro PIB. Entonces quería preguntarte tu mirada respecto a cómo otras naciones han resuelto situaciones tan o más dolorosas que la nuestra, para abrir un foco de esperanza también en el ejemplo de cómo otros han transitado por los mismos problemas que nosotros o muy parecidos. Primero que nada, muchas gracias. No tuve el placer de conocerte, pero admiro mucho tu análisis cognitivo y sistemático. Muchas gracias. Y en eso quisiera mostrar un gráfico que le pasé a su equipo, que es unir el cerebro con el corazón. A ver. Y eso es lo que necesitamos un poco. Ustedes saben que el corazón tiene conexiones de neuronas, y cuando lo separamos del cerebro nos vamos solamente con emociones. Claro. Y emociones que hoy nuestros jóvenes están pensando es ira, violencia, es como una droga, pero es con poco impacto cognitivo. Y ahí es donde vienen los sabios, los que tienen experiencia para guiar a nuestros jóvenes. Ellos tienen la energía, pero tenemos que unir las neuronas con nuestras emociones. Y en Melbourne, la dignidad humana es muy importante. Y es por eso que yo reflexioné muy profundamente hace 3 semanas atrás que necesitamos eso en Chile. Necesitamos hablar con nuestro cerebro, sentir con nuestro corazón, y nuestras políticas públicas permitan eso. Hoy día no nos permiten eso en diálogo. Y ese ecosistema en Melbourne existe por ley, por ética y bioética. Carol. ¿Sí? Hola, soy Begoña. Yo no tuve el placer de conocerte cuando nos visitaste, pero sí conocí todo lo que planteaste, que me parece que es tan lúcido, es tan claro y es tan esperanzador en estos días en que a veces uno se levanta y dice, ¿cómo vamos a salir de esto? Yo creo personalmente y muy humildemente que la única forma de salir de esto es todos juntos, es volviendo a la comunidad, a volver a mirarnos, a volver a escucharnos, que es un poco lo que va a suceder también en este plebiscito en abril que viene, en que vamos a, entre todos, decidir cómo va a ser este nuevo Estado de Chile a partir de esta Constitución. Y creo que voces como la tuya son muy importantes, que estén presentes la ciencia, las mujeres, los indígenas. Creo que hay que estar, que tenemos que estar todos. Pero me gustaría hacerte una pregunta, Carol, particularmente porque yo sí creo que la educación y el amor es la forma
de salvar un país, un ser humano, es la forma de crear espacios fértiles. Y de repente tengo la sensación, tú que nos miras un poco más con distancia, ¿crees que los chilenos y las chilenas hemos perdido un poco el amor propio? Mira, qué interesante la pregunta. Le diste la precisión. Culturalmente no nos permiten amar a nosotros porque nos ven como egoístas. Pero es esencial tener tu vaso lleno para amar de vuelta. Pero si no tienes ese vaso lleno, no tienes nada que entregar. Exacto. Entonces viene mucha violencia y, por ejemplo, te lo digo con mucha razón, la razón que yo estoy acá, está cumpleaños mi hija mayor de 22 años. Qué bonito. Feliz día para ella. Gracias. Y ella me llena mi vaso. Ella me critica intelectualmente cómo Chile necesita aprender a respetar a los seres humanos como son, no como se visten o como graduados universitarios. La mujer campesina es tan importante como la ministra de la Mujer. Totalmente. Exactamente. Oye, Carol, quería preguntarte, aprovechando un poco tus palabras, cómo también se puede invertir en los ciudadanos, lo que decía José Antonio, que es muy importante, que tú también de alguna manera lo dejas ver, pero también cómo trabajamos para que nosotros nos miremos de igual a igual, independiente de la condición social en la que hayamos nacido. Mirarnos de igual a igual, entender que pertenecemos todos al mismo país. ¿Cómo tú crees que se puede trabajar eso? Mira, yo creo que algunos de ustedes ya lo están trabajando. Para ser súper transparente con ustedes, varios de chilenos me han contactado. Nos juntamos acá, chilenos en Australia. Nuestros niños en el futuro, lo importante es mezclarlos. Sí. Eso. Que se conozcan. Group, exacto. Play group, andando en bicicleta, ir a hacer picnic, elegir tu lugar de vacaciones diferente, que exploren un campamento. Mi hija hizo la primera comunión con su abuelita en un campamento. Y era muy importante para que ella no vea diferencias. Y lo otro que yo envié a las autoridades y a líderes de Chile, que deberíamos hablar de un sueldo base universal, que se valora el tiempo de premercado, mercado y posmercado. Esa mujer o el papá que decide quedarse en la casa también tiene su sueldo, porque está cuidando la economía futura de nuestro país. Exactamente. Entonces, valorar tus tiempos no productivos hacia una empresa, sino que productivos a la sociedad. Totalmente. Como ciudadano que vale. Qué bueno. Y ahí es donde existe también un dividendo digital, donde tus redes sociales están generando datos y la ley te permite que tú cobres por tus datos. Entonces generas un ingreso por tu actividad física, tu actividad social, tu actividad musical, pero tú eres dueño de tus datos. En estos momentos te lo están robando. Wow. Perfecto. Es muy interesante. Rodrigo Herrera, por favor. Yo creo, más en términos prácticos, que ella ciertamente tiene ideas que son muy certeras y que las valoramos acá cuando ella vino y todos la aplaudimos. También llevarlo a otro plano, porque yo siento, Carol, que desde que tú estuviste acá, que fue hace aproximadamente un mes, un poquito más puede ser, hasta hoy, claro, el diagnóstico de la crisis todo el mundo lo ha hecho, pero verdaderamente estamos mucho más divididos. Se ha abierto una grieta entre los chilenos que sabemos que va a costar mucho que se vuelva a cerrar. En un trabajo de ejercicio práctico, desde la casa, con los niños que son el futuro y yo coincido, ¿de qué manera podríamos tratar de trabajar para que no se profundice más, para que no sigamos mirándonos con más distancia que antes, para que volvamos a encontrarnos, que creo yo es lo fundamental para pasar esta crisis? Mira, qué buena pregunta, porque esperaba que me preguntaran algo así, porque duele, es una herida que está sangrando, está fragmentando, hay muchos trabajos que se están perdiendo, y ahí lo que yo aprendí acá, con calma, que necesitamos transformarnos. Si yo era el papá que llegaba a las 11 de la noche, tienes que llegar más temprano un poquitito para hacer familia. Si eres la mamita que quieres comprarte ese living, pero realmente estás dejando a los 3 niños solitos, quédate sin living, pero pasa más tiempo con los niños. Y esa transformación, y yo soy un poquito, perdone que espiritual, pero hay una diferencia entre transmitir amor
y transformar lo tóxico en lo bueno. Quiere decir que si alguien te pega en la cara, tú no puedes responderle de la misma forma, tienes que transformarlo en amor. Y eso requiere valentía. Es decir, aquí voy a hacer un quiebre porque está herido todo mi país y necesito dar el ejemplo. Con el ejemplo podemos transformar. Carol, fíjate que yo ahí, quería hacer hincapié en lo siguiente. Estoy muy de acuerdo con la pregunta que te hace Rodrigo, porque esta crisis social que hemos tenido ha hecho que emerjan múltiples sentimientos. Violencia, incertidumbre, pena, dolor, rabia fundamentalmente, efectivamente. Yo creo que la violencia con la violencia definitivamente es una ecuación que no sirve. Yo creo que eso está absolutamente demostrado. ¿Qué hago con la rabia? ¿Qué hago con la sensación de desigualdad que me produce rabia? Porque efectivamente hoy día enfrentamos grupos violentistas, hay también el diagnóstico que hay narcos que están transitando por nuestra sociedad, pero el ciudadano común tiene mucha rabia por la desigualdad. ¿Qué hago con ese sentimiento? Mira, como un sentimiento, insisto, en el mismo gráfico que mostré con el equipo, los sentimientos son reales, pero la maduración mediante la educación es mantener tus sentimientos y emociones ante control. Eso se llama inteligencia emocional, educación emocional. Y lo que tú puedes hacer, y sobre todo las mamitas de esos delincuentes que siguen siendo hijos, tíos, les suplico que ustedes les miren a los ojos y digan, no destruyan lo que nos costó mucho. En los 70 destruimos nuestro país, ahora estamos haciendo lo mismo, nos estamos autodestruyendo. Entonces, el manejo de emociones, y tú lo sabes, Lucho, mediante la música. Vamos a tratar de recuperar la comunicación. Está muy bueno con Carol Hallen, que muy tiene... Mira, una visión desde el conocimiento, pero sí, lo habíamos conversado. Es que eso te quería decir. Aquí hay una... Ahí volvió. Hay un conocimiento, pero también hay una historia de vida. Y tú en algún minuto lo dijiste, José, acá. Cuando no está conectado nuestro cerebro con las emociones, hay un desborde. Hay un desequilibrio muy profundo. O sea, y me gusta tanto que yo no tuve la oportunidad, el placer, me hubiera encantado poderla haber conversado con ella, ¿no? Así que le transmito mi admiración a tantos kilómetros de distancia. Pero, era para llevársela para la casa, José Antonio. Pero imagínate, un café eterno, un café eterno. ¿Acá retomamos? Sí, está con nosotros, ¿no? Respecto del gráfico que tú enviaste, Carol, y que une corazón con emoción, porque hemos visto que, a ver, para encontrar la salida tenemos que utilizar ambos sentidos del ser humano. O sea, puro corazón, lamentablemente la emoción es muy importante. Corazón y emoción. Pero la pura emoción nos lleva a un desborde que no logramos controlar y donde no sabemos dónde puede terminar, digamos. Y la sola razón nos entrega a una frialdad y a una crudeza de la cual lamentablemente no queremos participar nunca más. Es que hoy día no nos sirve para nada. Entonces, cuando tú preguntas, Lucho, qué hacer con esa rabia que es tan legítima y que está tan arraigada, lamentablemente, en tantos compatriotas nuestros, bueno, es responsabilidad de nosotros, los medios de comunicación, de los políticos, de los profesores, de las familias, de los padres, a esa emoción ponerle razón y encontrar la sensatez que nos lleve a la salida. Y vuelvo al tema de Australia y ahí le doy el paso a Carol. Países con grandes desafíos. Australia tuvo guerras, enfrentamientos civiles, en una colonización británica, después una recolonización, con mucha sangre y mucho dolor. No solamente el caso australiano, sino que muchos otros. Los países han encontrado a través del camino de la sensatez y del sentido común, mezclando y equilibrando razón y corazón, los mecanismos que le permiten alcanzar medianamente el desarrollo, Carol. Correcto, y sobre todo reconociendo la complejidad sistemática de la gobernanza de las personas, procesos y economías. Entonces, estas estructuras de las ciencias políticas, las ciencias jurídicas, está bien comprobado, pero nuestras autoridades en Chile no utilizan esa evidencia. No hay una cultura de validar tus decisiones con accountability, con responsabilidad, que tú eres el responsable de tus decisiones, y con ética. En Chile como que se ve feo. Entonces tenemos que ser capaces, y sobre todo razonar, pero sentir la dignidad y el respeto en las cosas cotidianas. Tomar la micro, sobre todo en las palabras de consultorio, en las filas,
Y sobre todo, perdón que diga esto, pero la tecnología que hablaban de Hong Kong, sí. la precisión es solamente 8%. Es una fear factor, un factor de miedo. No resulta. Sino que es educación a la población es lo que nos va a llevar a la transformación política y económica. Sí.